esa clase para subirlo después a Classroom, para los que no pueden asistir ahora por cuestiones de señal. Lo que vamos a hablar hoy es principalmente lo que miramos en este texto. Lo voy a subir a Classroom después. El texto se llama Bases para Educación Cristiana. Hoy estamos mirando principalmente la historia de educación cristiana en la Biblia y un poco tocamos un poco el tema de educación cristiana en la historia de la iglesia. En las siguientes semanas seguiremos a otros temas. Ahora sí voy a compartir el PowerPoint. Perfecto. Esa es la clase de educación cristiana. CETESA tiene como descripción de este curso el siguiente. El presente curso está orientado a un conocimiento general de lo que es la educación cristiana, su base bíblica, el contexto en el que se desarrolla. Procurar echar un base filosófica y práctica, perdón, y práctica que incluye fundamentos de pedagógica, organización y planificación de los contenidos de enseñanza, lo que los maestros deben ser y saber, utilizando los métodos y técnicas más adecuadas para ser efectivos en el ministerio de la enseñanza. Lo difícil es que uno puede estudiar en la universidad para ser maestro y eso cuesta 4 años o más. Y eso solo es un curso. Entonces vamos a hablar y aprender de las cosas más claves con lo de la pedagogía y esos temas que son más temas de enseñanza. Solo vamos a tocarlos, pero también yo tengo varios recursos. Si alguien quiere estudiar un poco más este tema de la educación y la pedagogía. Aquí tenemos el objetivo general de la clase. Nuestro objetivo general es preparar a los maestros de educación cristiana o teológica con las bases fundamentales para desarrollar una labor de enseñanza organizada en tiempo y contenido que logre el cambio en las vidas. Eso es importante, que logre el cambio en las vidas de todos aquellos que sirven instaurando el reino de Dios en la vida personal de la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando damos cualquier clase, no es que solo estamos dando una clase, ¿verdad? Esa clase de escuela dominical, otra clase de discipulado, lo que sea, siempre tiene un propósito y nuestro propósito fundamental siempre sería cambiar las vidas de las personas. Unos datos rápidos de mí como profesora. Yo tengo licenciatura en educación música con un enfoque especial en Biblia. Ese enfoque es algo que hacemos en los estados, que siempre tiene su enfoque principal. Para mí eso era educación de música y el enfoque secundaria era Biblia. Estoy terminando en diciembre mi maestría en currículo y enseñanza de maestros. Y aquí pueden leer de mis experiencias, ¿verdad? Yo tengo varios años de ser maestra de varias cosas en escuelas públicas y privadas. Tengo más de 15 años de experiencia como maestra de escuela dominical. Y también tengo experiencia trabajando con las iglesias como hijo de un pastor, como esposa de un pastor y esto. Entonces, esa es la experiencia que tengo que me cualifica para dar esa clase. Aquí están unas políticas de este curso en lo que es asistencia de la clase y lo de las tareas. Pueden leer aquí que cada estudiante debe hacer sus asignaturas individualmente, ¿verdad?
No se puede trabajar en grupos de 3 o 4 personas para cumplir los cuestionarios. Hay que trabajar solo o sola. Si tienen preguntas, siempre me pueden mandar mensaje, pero el trabajo se hace individualmente. El alumno debe entregar las asignaciones semanales antes de iniciar la siguiente semana de clases. Va a ser bien complicado para el alumno que espera hasta el último momento de leer y hacer las tareas y entregarlos. Va a ser bien difícil. Les recomiendo que se pone al día con las tareas y todo, siempre porque va a ser más fácil y van a aprender más si lo hacen de esta manera. Cada trabajo requerido debe llevar la información completa. Es importante cuando me entreguen sus tareas que ponen el nombre del curso, nombre del estudiante, mi nombre, tema que se presenta y la fecha, porque estoy dando y recibiendo varias clases, igual mi esposo a veces es complicado esto, entonces, y también sabemos que ustedes tal vez están estudiando en otro lugar, tienen otros documentos y papeles ahí en su casa, para que todos podamos ser más organizados en todo esto. Yo prefiero que ponen toda esa información en cada tarea que me entregan. La última cosa es que para las tareas, estos cuestionarios que van a llenar y entregar a mí, no todas las respuestas se van a encontrar en los PowerPoints, ¿ok? Quiero que también estén leyendo los textos. Algunas preguntas sí se pueden encontrar en los PowerPoints, pero también va a haber algunas preguntas o temas para discusión que solo se encuentra en los libros. Y todos esos materiales voy a subir a Classroom después, incluso ese video que estoy grabando de la clase ahora. Voy a empezar con esa pregunta y quiero que me contesten. No hay una sola respuesta correcta, puede ser que hay varios, pero quiero preguntarles, ¿qué es el propósito de escuela dominical? No estamos hablando de otras formas de educación cristiana ahorita, solo de escuela dominical. ¿Qué es el propósito de escuela dominical? Buenas tardes, soy Nancy Bueno, Barralaga. Presentarle el Evangelio de Cristo a las personas que van a asistir, ¿verdad? A la escuela dominical en una forma de didáctica. exacto. Esa es una buena definición del propósito de escuela dominical. No sé si hay alguien que tiene otra respuesta que es diferente o si todos estamos de acuerdo con ella. Perdón. Nadie más tiene otra respuesta. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva tenemos varias respuestas comunes. Hay otras respuestas que son correctas. Esos solo son los más comunes. Dice la gente por lo general que el propósito de escuela dominical es enseñar a los niños historias y principios bíblicos. Perdón si miran unos errores en español. Yo tengo inglés y español en mi computadora y a veces este programa de PowerPoint se confunde entre los dos. Por eso no sale en mí. Pero un propósito de la clase de escuela dominical es enseñar a los niños historias y principios bíblicos, ¿verdad? Les enseñamos que Jesús vino a la tierra, que nació, que vivió, hizo milagros, que murió, se resucitó después y todo esto. Les enseñamos que es malo mentir, esos son los principios, ¿verdad? Es malo mentir, es malo robar,
enseñamos a los niños esas cosas? Otra respuesta común es: escuela dominical sirve para prepararles para preparar sus futuros, prepararles para sus futuras responsabilidades como adultos cristianos y miembros de la iglesia, ¿verdad? Los adultos que son miembros de una iglesia tienen responsabilidades que cumplir, y un propósito de escuela dominical es preparar a los alumnos para cumplir con ese trabajo después. Otra respuesta común es mostrarles que hay gente que les aprecian y que les quieren. Hay niños que asisten a la clase de escuela dominical que tal vez en su casa no sienten mucho amor y cariño, ¿verdad? Por decir, se sienten muy solos y a veces la vida es difícil, pero por lo menos deben ver en la iglesia y en la clase de escuela dominical que su maestro y sus compañeros les quieren, les aprecian, les aman. Ese es un lugar seguro donde pueden ir para estar en un ambiente que es saludable y para aprender de Dios y también para compartir, ¿verdad? Compartir con su maestro y sus compañeros. Eso es algo muy importante, muy importante. También enseñarles de Jesús, ¿verdad? Esa es otra respuesta muy común. Los niños van a escuela dominical para aprender que Jesús existe y lo que, perdón, de lo que hizo en la cruz, que era perfecto, que a través de él podemos entrar al cielo y todo esto. También otra respuesta común es ayudarles a los alumnos a entender que existe un Dios que les ama. Y aquí puse también, ¿qué más? Ahora, escuchando la respuesta de la hermana y después leyendo estas respuestas comunes, ¿qué otras respuestas vienen a su mente con la pregunta: ¿qué es su propósito? Perdón, ¿qué es su propósito de escuela dominical? ¿Hay algo más que no hemos mencionado? Aprender las enseñanzas de Jesús, porque también nosotros al enseñar también estamos aprendiendo. También, es verdad. Una formación para la vida cristiana, desde niños a una vida adulta. Exacto. Muy bien. ¿Hay algo más? Una cosa que no fue mencionado aquí es el cambio que debe ver en las personas, ¿verdad? Es bueno enseñar a los niños historias y principios bíblicos. Es bueno prepararles para sus futuras responsabilidades como adultos cristianos. En esto debe haber un cambio, creo yo. Unas personas pueden decir que sí, que tienen conocimiento, pero no realmente han cambiado en su vida. Podemos hablar y discutir esto, ¿verdad? Mostrarles que hay gente que les aprecian y que les quieren. Bueno, es bueno que sepan que alguien les quiere, pero eso no tiene nada que hacer con un cambio. Enseñarles de Jesús. Bueno, hay personas no cristianas que saben mucho de Jesús. Ayudarles a entender que existe un Dios bueno. Hay gente que piensa que Dios existe, pero eso no le hace un cambio en su vida al final. Todo eso y también lo que agregaron los alumnos que participaron, todo eso, todo es verdad y es bueno, pero también yo agregaría que en la escuela dominical debemos ver un cambio en nuestros alumnos. Y en esa clase, ese curso, vamos a seguir hablando de cómo podemos hacer esto pasar, ¿verdad? Pero ese sería un tema que tocamos un poco después. Ok. Aquí
tengo otra pregunta. Eso es un poco más fácil, más rápido para contestar. ¿Es importante escuela dominical? ¿Y por qué sí o por qué no importa mucho? Se puede encender su micrófono y contestar. Bendiciones, pastora. Yo creo que sí es importante porque aquí es donde comenzamos a formar a los niños, ¿verdad? Los niños están en una edad, ¿verdad? De que todo lo absorben, son como la esponja y dependiendo de qué manera nosotros lo formamos, así van a crecer. Ahorita está siendo bombardeado prácticamente la juventud y los niños, ¿verdad? Con lo que es el adoctrinamiento de la ideología de género. Entonces, esto es lo que están consumiendo ellos ahorita en las películas, en las caricaturas, todo eso estamos viendo. Entonces, si nosotros no lo formamos en la iglesia con lo que es la verdad de la palabra de Dios, entonces las redes sociales, las películas, las caricaturas, lo están bombardeando con la ideología de género exageradamente. Entonces yo creo que este es un momento crucial para nosotros como iglesia comenzar a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque es una barbaridad. Yo creo que ustedes lo han visto y es exagerado cómo ellos están siendo bombardeados con esto. Entonces ahorita estamos en un momento crucial donde debemos de tomar bastante conciencia sobre este tema de educar a nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Muy importante para mí esto. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Ujú. Habla Mario Fajardo de la Iglesia de Santidad de Quebrada Seca, Choloma, Cortés. Para nosotros es bien importante la escuela dominical porque sucede algo. Durante la semana, por ejemplo, de lunes a viernes, nuestros hijos o los hijos de los hermanos de la iglesia van a la escuela pública o privada y se ponen como bajo otras coberturas, ¿verdad? Por ejemplo, si van a alguna escuela que es de un trasfondo católico o cualquiera así, se están poniendo bajo otra cobertura, ¿verdad? Entonces es necesario que esté la escuela dominical para que la escuela dominical les enseñen lo que decía la hermana anteriormente, ¿verdad? Ahora la ideología de género, incluso en los colegios, el materialismo, el marxismo, entonces la escuela dominical debe estar preparada. Padres y encargados de niños menores. Tiene que ser importante, ¿verdad? Porque nuestros niños están en la escuela dominical, pero durante la semana se ponen bajo otras coberturas. En la escuela, el colegio se ponen bajo otras coberturas raras y se someten a la enseñanza y todo, y enseñanzas que van a veces contra la palabra de Dios. Entonces es bien importante que la escuela dominical Padres y encargados. tenga eso muy importante, ¿verdad? Es muy importante que la escuela dominical esté en nuestras iglesias. Ujú. Excelente. ¿Hay alguien que tiene algo más para agregar? Lo que han compartido hasta ahora, sí, es verdad y es bueno. Hermanos, Okay. hermana pastora, le saluda Brenda Molina, también de la iglesia que me antecedió el pastor Mario Fajardo, de la Iglesia de Santidad de Quebrada Seca, en Choloma. Y bueno, yo quiero participar brevemente porque las personas que ya hablaron anteriormente, pues, han dicho puntos de vista que resumen, pues, la importancia de lo que es la escuela dominical. Y yo me doy cuenta que desde mis primeros años en la iglesia evangélica, pues la escuela dominical siempre fue parte del programa de la iglesia en la que yo asistía en ese tiempo. Y luego, pues unos años después, siendo adolescente, tuve la oportunidad de también ser maestra de escuela dominical. Y quizás en aquellos tiempos donde no había tanta maldad como la hay ahora, donde no había tanta filtración de cosas malas, de adoctrinamientos dañinos, pues inclusive en aquellos tiempos la escuela dominical siempre fue un aspecto importante de la iglesia, hablando de la iglesia en general, y se buscaban estrategias. Si los niños no llegaban, pues
se iban a buscar a los niños casa por casa. Entonces, eso a mí siempre me indicó que la escuela dominical no fue una rutina más, no fue simplemente el hecho de entretener a los niños, sino que ha sido los primeros pasos, no solo de adoctrinamiento, de formación, sino que los primeros pasos de discipulado para un ser humano que pues pronto iba a llegar a ser adolescente y luego un adulto. Entonces son los primeros pasos para discipular a alguien. En este caso, pues, los niños. Entonces, ya para concluir, la escuela dominical creo que quizás en mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de la magnitud que tiene de importancia y que sí es necesario combatir todo lo que los niños están recibiendo por internet, por televisión, y así como decía el pastor, pues en sus centros educativos, en la calle, inclusive dentro del mismo núcleo familiar. Quizás no todos, ¿verdad? Pero en muchas familias de repente se está enseñando cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios a los niños. Entonces sí es importante. Con eso concluyo, hermano. Excelente, muy bien. Hemos escuchado varias respuestas muy buenas. Es verdad que los niños tal vez no escuchan la palabra de Dios en sus casas, tal vez no lo escuchan en sus escuelas y el mundo les dice otras cosas, ¿verdad? Hay una película ahora que no lo voy a mencionar, pero todos sabemos de esto, creo, que existe una película ahora en que hay algo de la homosexualidad que es muy obvio y es un poco difícil porque eso es una película que es principalmente para niños. Y ahora eso es más y más y más común en nuestra cultura aquí en Honduras y es peor en la cultura en los estados. Y la cultura de afuera, que no es de la iglesia, está diciendo a nuestros jóvenes muchas cosas así, ¿verdad? Que son contrarios a la palabra de Dios y eso es difícil. Y eso es una cosa una razón porque escuela dominical es muy importante para nuestros hijos y niños en la iglesia. Perdón. Entonces, si importa mucho escuela dominical, si escuela dominical es importante, debemos tratarlo como algo importante. Debemos pensar mucho en cómo elegimos nuestros maestros de escuela dominical. Debemos pensar mucho y pasar mucho tiempo eligiendo los currículos que utilizamos en la escuela dominical. También los que son maestros de escuela dominical deben pasar un suficiente tiempo preparando para cada clase, ¿verdad? A veces pensamos, ay, que solo son niños, que les leemos algo y les ponemos una canción y después les damos créolas y así estuvo, ¿verdad? Pero hay mucho más que debemos considerar y hacer mientras que hagamos todas esas cosas, eligiendo maestros, eligiendo currículo, preparando para la clase. Tal vez no solo es elegir currículo, a veces le toca al maestro o a la iglesia escribir el currículo, ¿verdad? Entonces, tocamos esos temas un poco más en las siguientes semanas. Pero si hemos dicho, y ustedes me dijeron que si escuela dominical es algo importante, entonces lo debemos tratar como algo importante. ¿Ok? No debemos ponerlo a un lado y decir, esto lo son los niños y esto. No, es algo que tiene mucha importancia para nosotros como iglesia, como pastores, como líderes de nuestras iglesias. Ahora vamos a cambiar de tema un poquito. Tratamos esos temas que ya hemos mencionado un poco más en las siguientes semanas. Ahora, para entender un poco mejor cómo es la educación cristiana entero, ¿verdad? No solamente hablando de escuela dominical,
ahora hablamos de todo lo que es educación cristiana, debemos de entender un poco el contexto histórico de educación cristiana y vamos a pasar el resto de este día en la clase tocando ese tema. ¿Ok? Esto de educación cristiana en